¿Qué hay detrás de la declaración del Papa Francisco de bendecir la unión de las personas del mismo sexo? Quédate con nosotros en este tu canal Homiléticos, en esta tu sección El Predicador Comenta, y daremos respuesta a esta pregunta. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica, y quiero darte la bienvenida a esta tu sección, El Predicador Comenta. Y te invito para que te suscribas a este canal, Homiléticos, el canal del predicador. Recuerda que aquí vas a encontrar sermones, biografías de predicadores, comentarios, secciones de actualidad, entrevistas, podcasts y todo lo que tiene que ver con el arte de la predicación cristiana. Así que suscríbete en este mismo instante, déjanos tu comentario, deja un me gusta, una recomendación y ayúdanos a crecer para honra y gloria del Señor. Durante esta semana fuimos testigos de la declaración del Papa Francisco de otorgar el permiso a los sacerdotes de bendecir o otorgar la bendición, derogar la bendición a la unión de las personas del mismo sexo. Con esta declaración o con esta decisión, la Iglesia Católica Romana y el Papa Francisco dan un paso más al acercamiento a la agenda o a la comunidad LGTBI. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esta acción del Papa Francisco de otorgar la bendición a la unión de las personas del mismo sexo? Amigos, antes de continuar, me gustaría, antes de seguir con mi comentario, detenerme aquí para hablar un poco acerca de la cosmovisión bíblica del matrimonio. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la santa revelación, el libro de los libros, la Biblia enseña de forma clara y específica en qué consiste el matrimonio y cuál es la cosmovisión de Dios en relación al matrimonio, la cosmovisión bíblica. Si usted abre su Biblia en este mismo instante, y yo sé que tú, querido predicador, querido homilético, conoces bastante bien este tema, pero en Génesis capítulo 2, versículo 24, se nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, eso es lo que la Biblia enseña. De forma simple, sencilla, de manera clara, la Biblia dice que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Jesucristo afirmó esta verdad en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 19, versículo 4 hasta el versículo número 6. Jesús dijo: en el principio Dios los creó hombre y mujer. Y Jesús, hablando allí del matrimonio, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento subrayan la verdad de que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, y reciben la bendición del cielo, la bendición del Señor. Por consiguiente, cuando usted mira la palabra de Dios, se dará cuenta que en toda la Biblia este modelo heterosexual es afirmado. La Biblia no consiente actividades o relaciones homosexuales. Los actos sexuales fuera del círculo del casamiento heterosexual son prohibidos. Usted puede buscar o encontrar textos que afirman esta declaración. Por ejemplo, Levíticos capítulo 18, versículo 5 hasta el versículo 23, Levíticos capítulo 20, versículo 7 al 21, Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo número 11. Pero volviendo a mi comentario original, ¿qué hay detrás de esta acción del Papa Francisco de otorgar la bendición a la unión de personas del mismo sexo? Yo creo que aquí hay un asunto de autoridad y
me gustaría explicar esto. ¿Por qué digo que hay un asunto de autoridad? La Iglesia Católica Romana, en su concepción, entiende que la palabra del Papa, de los concilios e incluso lo que la tradición enseña está a la par o por encima de lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña. Y puede ser que en este mismo instante alguien diga, no, pastor, esto no es así. La Iglesia Católica Romana no cree que la palabra del Papa está por encima de la palabra de la Biblia o lo que la Biblia enseña, pero detente un momento y permíteme darte algunos ejemplos. ¿Qué dice la Biblia en referencia a la veneración de imágenes o a la adoración de imágenes? ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? ¿Qué dice la Biblia en relación a la observancia del sábado? ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? ¿Qué dice la Biblia en referencia a la creación? ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? En estos tres temas, solamente estos tres temas, podemos ver cómo la palabra de la tradición, de los concilios y del mismo Papa se consideran en la Iglesia Católica Romana por encima de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia enseña que no debemos adorar imágenes. La Biblia enseña que el sábado es el día de reposo y la Iglesia venera el domingo. La Biblia enseña que la creación fue un acto del poder de Dios en 7 días a través de su palabra, y la Iglesia le dio el sí a Darwin, diciendo que Dios utilizó la evolución como método de creación. Entonces no nos debe sorprender a nosotros, queridos predicadores, queridos homiléticos, que la Iglesia Católica Romana, en la persona de su máximo representante, en un tema como este, donde la presión social está al mayor grado, ahora extienda un paso hacia lo que es bendecir o dar la bendición a las personas, a la unión de las personas del mismo sexo, contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la palabra del Papa en el concepto católico romano está por encima de lo que dice Dios, de lo que dice la Biblia. Por consiguiente, cualquier acción, cualquier decisión que se tome el Papa y su concilio es considerado de mayor autoridad o de igual autoridad o con la autoridad superior a lo que la Biblia enseña. Y aquí quiero abrir un paréntesis, amigos, queridos predicadores. Cuando las personas equiparan la palabra de un hombre, de un concilio o de un documento a la autoridad de la palabra de Dios, o cuando lo comparan o lo colocan por encima, entonces el ser humano está proclive a aceptar cualquier error. Hay que tener mucho cuidado en relación a esto. Por eso entiendo que este tema es un asunto de autoridad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo aborda Dios? ¿Cuál es la cosmovisión de Dios sobre el matrimonio? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice, en este caso, la Iglesia Católica Romana en la persona de su máximo representante? Esto es un asunto, amigos, de autoridad, y nosotros debemos entender que la Biblia tiene la palabra final sobre cualquier tema que tenga que ver con el ser humano y su vida espiritual, su vida física, su vida emocional. En segundo lugar, yo creo, queridos amigos, que detrás de todo esto existe lo que yo llamo una tormenta que se avecina en contra de la Iglesia de Jesucristo. Amigos, si usted nota, se dará cuenta que la agenda LGTBI está avanzando con pasos agigantados. Hoy en día, en el mundo de la política, en el mundo del entretenimiento, en las escuelas, en la educación, en todo lo que tiene que ver con el diario vivir, se quiere vender, se quiere introducir esta agenda LGTBI. ¿Sí? Y está avanzando a pasos agigantados. Incluso ahora entonces se está introduciendo con esos mismos pasos agigantados a la iglesia, cuando la Iglesia Católica Romana, que es el órgano, la iglesia más numerosa del mundo, da este paso. Entonces, ¿qué va a pasar con otras denominaciones? Incluso denominaciones protestantes también han dado
este paso de otorgar o dar el permiso a sus ministros de bendecir la unión de personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar con aquellos que no estén de acuerdo? ¿Qué va a pasar con aquellos que mantengan la cosmovisión bíblica del matrimonio? ¿Qué va a acontecer con aquellos que mantengan una postura bíblica en relación a lo que Dios enseña sobre el tema del matrimonio? Queridos homiléticos, queridos predicadores, se acerca una tormenta, una gran tormenta sobre aquellos que predican la verdad, sobre aquellos que están dispuestos a enseñar lo que Dios dice por encima de lo que los seres humanos enseñan o los seres humanos dicen. Así que yo creo que detrás de todo esto se acerca una gran tormenta en contra de la iglesia. En último lugar, queridos amigos predicadores, yo quisiera cerrar este comentario diciéndote lo siguiente. Mira, tenemos que predicar la autoridad de la Biblia. Tenemos que en nuestras congregaciones, sobre cualquier tópico, sobre cualquier tema y sobre este tema en particular, enseñar lo que la Biblia dice. Someternos a la autoridad de la Biblia. Es lo que quiero invitarte en este video, a que te sometas a la autoridad de las Escrituras. Lo que la Biblia dice está por encima de lo que cualquier denominación puede decir, papa, líder o pastor. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y práctica. Esto es lo que tú como predicador debes presentar y lo que debes defender y por lo cual debes vivir. En segundo lugar, quiero decirte lo siguiente. En esta situación y en este contexto es importante, y quiero ser bien claro acá, es importante que prediquemos acerca del poder transformador de Jesucristo. Sí, prediquemos acerca de que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todo pecado. Prediquemos de que la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar, para transformar al pecador que viene arrepentido, que confiesa su pecado y está dispuesto a recibir la vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos predicadores, es tiempo de que en este contexto en el cual estamos viviendo, donde hay una agenda que busca quitar la autoridad bíblica y que busca enseñar cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, que tú y yo mantengamos la posición bíblica y que también mantengamos una predicación que invite al pecador a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, o como Salvador y Señor, y que podamos enseñar que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar de todo pecado y tiene poder de transformar por completo. Que Dios te bendiga, querido homilético, y que la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificada. Muchas bendiciones.